Queridos hermanos, vamos a leer un poquito hoy el libro de Hechos y analizar por qué Dios, el Espíritu Santo, en realidad no les deja ir a Asia a llevar la palabra, ¿no? Pablo dice, el Espíritu no nos dejó ir a Asia. Vamos a ver por qué, qué es lo que pasó, por qué ocurrió eso. Vamos a leer un poquito Hechos 15 y después vamos a llegar a esa parte. Pero tal vez Hechos 15 nos dé un poquito una pista de qué se trata. Vamos a leerlo. Dice entonces, cuando terminaron de hablar, tomó Santiago la palabra y dijo, hermanos, escuchadme. Simeón ha referido cómo Dios ya al principio intervino para procurarse entre los gentiles un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan los oráculos de los profetas según está escrito. Después de esto volveré y reconstruiré la tienda de David que está caída, reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque el Señor. Todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre, dice el Señor, que hace que estas cosas sean conocidas desde la eternidad. Por esto opino yo que no se debe molestar a los gentiles que quieran convertir, que se conviertan a Dios, sino escribirles que se abstengan de lo que ha sido contaminada por los ídolos, de la impureza, de los animales estrangulados y de la sangre. Vamos a detenernos un cachito acá. Ven que hay una conversación entre Pablo y sus discípulos diciendo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo encaramos el tema de la evangelización? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué salimos a llevar la palabra? ¿Por qué llevamos la buena nueva de Jesús a esta gente? Bueno, hay un motivo muy importante que es los pueblos de la antigüedad habían caído en un montón de errores, que es lo que la Biblia busca resolver, que Dios busca resolver a través del pueblo hebreo. ¿Cuáles son? Idolatría, politeísmo, sacrificios humanos, crueldades tremendas, sacrificios de los niños, sacrificios humanos y de los primogénitos. Locura total y absoluta. Entonces, justamente por todos estos problemas terribles es que Dios interviene en la historia de la humanidad, crea al pueblo hebreo y luego de Jesús los envía a llevar la palabra, la buena nueva, para terminar de resolver todo esto, ya teniendo muy claro en la cabeza de qué se trata, resolver ya no solo en la zona del pueblo hebreo, sino en las naciones de afuera, que eran las que motivaron todo esto. O sea, ¿por qué se hizo todo esto? ¿Por qué Dios creó al pueblo hebreo? ¿Por qué Dios interviene? ¿Por qué crea a Adán y Eva? ¿Por qué? Porque todo el mundo está metido en un lío tremendo de esto: idolatría, politeísmo, sacrificios humanos y, como punto peor de la locura total, sacrificio de los niños. Desastre. Entonces, si vamos a ir a evangelizar, si vamos a a llevar la palabra, ¿a dónde vamos primero? Bueno, donde se está prendiendo fuego todo, ¿cierto? Somos un grupo de bomberos, ¿a dónde vamos? Y donde está el incendio. Si no hay incendio, ¿para qué vamos? Tenemos que ir donde las cosas se está prendiendo fuego. Aquí nos hace una listita cortita del incendio tremendo de las naciones cercanas, ¿no? Nos habla de, entonces, el tema de lo que ha sido contaminado por los ídolos, de la impureza, de los animales estrangulados, una cosa de locos, y de la sangre. Recordemos que muchas naciones, muchos pueblos de la antigüedad hacían sacrificios, mataban animales o personas, mientras el animal o la persona estaba viva le sacaban el corazón, se tomaban la sangre, bueno, tremendo. Cosas espantosamente horribles. Bueno, a esa gente había que explicarle que eso estaba mal y era ya. Vamos, ya, no perdamos tiempo.
vamos a buscar a esa gente, a explicarle que lo que están haciendo es delirio, locura total y que dejen de hacer eso. Entonces, esos son los principales objetivos de la evangelización. Donde la cosa se está prendiendo fuego, ahí mandamos a los bomberos. Los demás que esperen un poquito. Vamos primero por lo que es fundamental y principal. Continuamos, vamos a seguir leyendo para ver un poquito más. Dice, entonces decidieron los apóstoles y presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, elegir de entre ellos algunos hombres y enviarles a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y estos fueron Judas, llamado Barsabás, Silas, que eran dirigentes entre los hermanos. Por su medio les enviaron esta carta. Los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos venidos de la gentilidad, que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Habiendo sabido que algunos entre nosotros, sin mandato nuestro, os han perturbado con sus palabras, trastornando vuestros ánimos, hemos decidido de común acuerdo elegir algunos hombres y enviarlos donde vosotros, juntamente con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que son hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos pues a Judas y Silas, quienes os expondrán esto mismo de viva voz, que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que estas indispensables. Fíjense qué interesante, porque ellos sienten al Espíritu Santo que les dice, hagan esto, no hagan eso, vayan por acá, no vayan por acá. Entonces dice, fíjense, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que estas indispensables. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la impureza. Haréis bien en guardaros de estas cosas a Dios. Fíjense que volvemos sobre el gran problema de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la impureza, ¿no? Tenemos esto que es lo que se está prendiendo fuego afuera, el gran incendio de los pueblos de afuera que ha motivado que Dios hiciera todo esto. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que resolver? Bueno, parar con los sacrificios humanos, parar con los sacrificios animales, detener el tema de la crueldad de esos pobres bichos, pobres animales a los cuales se les estrangulaba, ¿no? Es cosa espantosa. Entonces el Espíritu Santo les dice, vayan ahí, primero, primero ahí, vamos a resolver eso, detengamos esa locura. Ustedes ya nos ha llevado miles de años que entiendan, comprendan, ha venido Jesús, ya les explicó, entendieron, comprendieron, la tienen clara. Bueno, ahora a moverse, vayan y resuelvan sobre los paganos, aquellos que están en más grave situación, resuélvanle ya este tema. Vayan, solucionen, ¿no? Vamos a resolver el desastre de esta gente. Continúa. Ellos, después de despedirse, bajaron a Antioquía, reunieron la asamblea, entregaron la carta. La leyeron y se gozaron al recibir aquel aliento. Judas y Silas, que eran también profetas, exhortaron con un largo discurso a los hermanos y le confortaron. Pasado algún tiempo fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a los que los habían enviado. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y anunciando en compañía de otros muchos la buena nueva, la palabra del Señor. Al cabo de algunos días, dijo Pablo a Bernabé, volvamos ya a ver cómo les va a los hermanos en todas aquellas ciudades en que anunciamos la palabra del Señor. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan llamado Marcos. Pablo, en cambio, pensaba que no debían llevar consigo al que se había separado de ellos en Panfilia y no les había acompañado en la obra. Pablo está medio cabrero con Marcos porque Marcos en determinado momento los abandona y entonces él queda medio resentido con Marcos. Dice, no confiemos en Marcos porque nos va a largar de vuelta. Ya nos hizo eso una vez y lo vamos a llevar otra vez, de vuelta nos va a largar. ¿No? Dice, pensaba no debían llevarlo consigo al que se había separado de ellos en Panfilia, no le había acompañado en la obra. Se produjo entonces una tirantez tal que acabaron por separarse el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó
rumbo a Chipre. Por su parte, Pablo eligió por compañero a Silas y partió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Recorrió Siria y Cilicia, consolidando las iglesias. Vamos a mirar un poquito los viajes de evangelización de aquella primera época. Fíjense que acá está Jerusalén, ¿no? Acá está Israel. Fíjense que esto es el Mediterráneo y ellos van de aquí para allá. De acá para allá. ¿Qué está acá? Europa. Aquí está Europa. Acá está Grecia, acá vemos Italia, Mediterráneo, acá abajo está Egipto, acá abajo está África. Ellos salen de aquí hacia allá. ¿Por qué van de acá para allá y no de acá para allá? Acá está Asia, India, China, ¿no? Sin embargo, ellos están yendo de Jerusalén, están yendo de Israel hacia Grecia, el Imperio Romano, ¿no? Italia. Ven aquí todas estas localidades que siempre escuchamos: Macedonia, Acaya, Licia, Panfilia, Cilicia, Galacia. Todas estas las escuchamos todo el tiempo cuando leemos las cartas de Pablo, Hechos. Fíjense que ellos van hacia allá. ¿Cuántos viajes han hecho? Todos hacia allá, ¿no? Llegan hasta España, pero todo es hacia este lado, ¿no? Cuánto movimiento. Miren, todos los viajes iban, volvían por esta zona, ¿no? Vamos a seguir leyendo Hechos 16. Decía: llegó también a Derbe y Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente y de padre griego. Los hermanos de Listra e Iconio daban de él un buen testimonio. Fíjense que este es el tema típico de la diáspora, donde había personas casadas, unos eran creyentes, los otros no, ¿no? Acá tenemos Derbe y Listra, había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, convertida al cristianismo. La mujer había sido judía, pero se había convertido al cristianismo, y de padre griego. Los hermanos de Listra y Iconio daban de él un buen testimonio. Pablo quiso que se viniera con él, le tomó y le circuncidó. ¿Por qué Pablo circuncidó a este muchacho? Bueno, dice, a causa de los judíos que había por aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Entonces, como para sacar las dudas sobre este muchacho, Pablo le dice: bueno, mira, circuncidate para que no nos molesten, si no nos va a volver loco. Así que se ve obligado a circuncidarlo cuando él sabía que era totalmente innecesario, ¿no? Conforme iban pasando por las ciudades, les iba entregando para que las observasen las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén. Las iglesias pues se afianzaban en la fe y crecían en número de día en día. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. ¿Se dan cuenta? Volvamos a mirar el mapa, porque acá está la clave del asunto. Ven que ellos andan por Galacia, Panfilia, ¿no? Asia que está acá no es el Asia de allá, ¿no? A veces dicen, no, pero ellos fueron a Asia. Sí, bueno, pero no al Asia, que era este lado de la derecha. ¿Por qué? Porque hay un motivo, que les decía antes. ¿Por qué no fueron a China e India? Fueron después, pero al principio no. ¿Por qué el Espíritu Santo dice, mira, no? Anda primero a Occidente, todo lo que es Grecia, Roma, Europa. ¿Por qué ese era el lugar fundamental? Bueno, porque ese lugar era un desastre. Sacrificios humanos, politeísmo, sacrificio de animales, locura total. ¿Y en Asia? No, y la verdad que no.
En Asia no pasaba eso. La concepción de Dios de Asia y de Occidente eran distintas. El lío estaba grave, 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 terriblemente grave, en esa zona que vemos los viajes de Pablo. Ahí estaba el desastre. Por eso el Espíritu Santo le dice, miren chicos, primero acá y después vemos. Pero primero resolvamos acá. ¿Por qué? Porque en Asia no había ese problema de este tema de sacrificios humanos, sacrificios animales, tomarse la sangre de la gente y toda esa locura no estaba. Y la concepción de Dios politeísta tampoco, porque China era monoteísta, India era monoteísta. Entonces uno dice, no, pero si India es re politeísta, la verdad que no. Cuando se habla de los dioses del hinduismo, se está hablando algo de casi como los santos del cristianismo, ¿no? India era, y lo es hoy, absolutamente monoteísta, creen en un dios. La metafísica de India es muy similar a la metafísica cristiana, y ellos creen, India siempre lo creyó así, de un tema de Dharma, acción correcta, karma, las consecuencias de las actos. Después diremos, bueno, pero la resurrección no existe. No es importante a este tema. Lo importante era resolver los sacrificios humanos, el politeísmo, el tema de lastimar a los animales, tomarse la sangre, cosa que en India no se hacía. Por lo menos no era una generalidad. Lo normal era una mirada absolutamente distinta. No violencia, ¿no? La doctrina de no violencia, fíjense que es de Gandhi con el hinduismo y el cristianismo. Gandhi une ambas cosas porque su hinduismo le permitía. El ahimsa, la no violencia, es una unión entre el cristianismo de Jesús, obviamente, y el dharma del hinduismo. Entonces, para él, para Gandhi, no hay ningún problema en unir las dos cosas. India, vegetariana, no mataban animales, un cuidado del animal. Como ven, no es la situación de Canaán, donde mataban los animales y le tomaban la sangre. No, a India ni se le ocurría. China también. China tiene la concepción de un Dios ético, moral, nada que ver con los dioses griegos, que eran todos desastres total, ¿no? Jugaban con la humanidad para la concepción de la gente. No era que eso ocurriera, porque los dioses no existieron nunca. Pero los griegos creían que los dioses jugaban con la humanidad, creían en el destino, en la predestinación, qué sé yo. No, China, India, no, para nada. Entonces Dios dice, no, primero vayan donde se nos está prendiendo fuego el mundo. ¿Dónde? Toda esa zona de Grecia y Europa, que era un desastre, ¿no? Era un desastre. Sacrificios humanos, locura total, locura total. Entonces había que resolver eso. Por eso el Espíritu Santo le dice, no, Asia todavía no. Después vamos a tener tiempo para eso. Cuando ustedes apaguen el fuego de Europa, si quieren, ya pueden irse a China, India y todo lo demás. Pero primero resolvamos el desastre de toda esa zona cercana a Israel, ¿no? Toda esa zona que vemos de los viajes de Pablo, ¿no? Ven que toda esta zona es un desastre. Y esta es la que debe ser resuelta rápido, ya, ¿no? Para lo demás, hay tiempo. Hay tiempo. Así que el Espíritu Santo les dice, para allá todavía no. ¿Para aquel lado? Para China, India, todavía no, tenemos tiempo. Ya vamos a hacerlo eso con tranquilidad. Primero, vamos a resolver donde sí hay un problema grave que tiene que ser resuelto, donde están totalmente confundidos, equivocados, están, pero mal. Y eso era Europa y la zona del Imperio Romano. Lamentablemente es así, es así.
Y América ni les cuento, con los mayas y los aztecas haciendo sacrificios humanos, fue un desastre, ¿no? Por suerte, este, llega la iglesia con los españoles, que todavía están los gritos, diciendo, ¿cómo los españoles trajeron a la iglesia y nos pincharon la cultura americana? Bueno, pero recordemos, chicos, recordemos lo que hacían los mayas, de sacarle el corazón a las víctimas y tomarse la sangre. Bueno, la misma macana que hacían los cananeos, ni más ni menos. Desastre, y había que resolver eso y pararlo y detenerlo. Bueno, se paró y se detuvo con el cristianismo, ¿no? Después me dirán, bueno, ¿cómo puede ser que digas que los españoles estuvo bueno que llegaran a América? Bueno, la verdad que en ese aspecto sí. Y aparte son cosas inevitables. ¿Acaso se podía detener que la humanidad llegara desde Europa a América? Los europeos estaban más avanzados, tenían mejores barcos, los vikingos ya habían llegado al norte de América antes, o sea, no había forma de evitarlo. No había forma de evitarlo. Y la verdad que estuvo bueno detener los sacrificios humanos. ¿Me van a decir que hubiéramos estado mejor hoy con esas prácticas ancestrales? No, 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 no hay forma de que me digan que eso estuvo bueno. No, no, no. La verdad que estuvo bueno que la Iglesia Católica llegara y terminara con los sacrificios humanos y los sacrificios animales que realizaban los pueblos americanos, que eran un desastre. Bueno, más allá, después me dirán, bueno, pero les robaron el oro. Sí, sí, es verdad. Los españoles les robaron el oro a los americanos. Sí, nos robaron todo, la verdad que sí, es verdad. Pero bueno, pero estamos hablando de otro tema que es el tema religioso y de parar un desastre de sacrificios humanos, que fue lo mismo que la iglesia hizo en Grecia y en Roma. Los romanos eran los más avanzados en esa época y más o menos hacían muchos sacrificios, muchos. Recuerden el circo romano, todavía está parado el circo romano, la verdad. ¿Y ahí qué hacían? Y hacían todo tipo de desastre, mataban a esos pobres animales, hacían los combates de gladiadores y se mataban unos a otros. O sea, eran gente salvaje, no me digan. Bueno, por eso se puede entender un poquito mejor por qué el Espíritu Santo les dice, che, a Asia no vayan. A Asia no vayan, vayan para el otro lado. Vayan a donde se nos está prendiendo fuego todo y resuelvan el tema de Grecia, ¿no? Roma. Así que vamos a ver un poquito más de Hechos y ya estaríamos. Dice, estando ya cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se los consintió el Espíritu de Jesús. Fíjense qué interesante, ¿no? Estando ya cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se lo consintió el Espíritu de Jesús. Atravesaron pues Misia y bajaron a Tróada. Por la noche Pablo tuvo una visión, un macedonio estaba de pie suplicándole, pasa Macedonia y ayúdanos. En cuanto tuvo la visión, inmediatamente intentamos pasar a Macedonia, persuadidas de que Dios nos había llamado para evangelizarle. Fíjense que hay un tema de prioridades, donde el tema está más embromado, vamos primero ahí, donde está más grave el asunto, vamos primero ahí. Y acá todavía estos todavía aguantan un poco, déjenlos, vamos a donde la cosa se pone más fea, ¿no? Y ahí es donde va la evangelización. Nos embarcamos a Tróada, fuimos derechos a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí pasamos a Filipos, que es una de las principales ciudades de la demarcación de Macedonia y Colonia. En esta ciudad nos detuvimos algunos días. El sábado salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde suponíamos que habría un sitio para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido. Fíjense cómo los Pablo y sus discípulos van a los lugares donde están las mujeres lavando, porque son dos lugares típicos para la evangelización. Uno, la sinagoga, donde están los judíos y ellos ya pueden hablar de algo que los otros conocen, ¿no es cierto? La plaza, donde está toda la gente y se ponían a hablar y hablar de filosofía, ellos usan. Y el otro es el lugar donde van las mujeres a lavar, se reúnen y ellos van ahí. El mayor
número de conversos al cristianismo fueron las mujeres y los esclavos. Justamente los dos grupos más oprimidos en Grecia y en Roma, ¿no? La mujer y el esclavo estaban casi al mismo nivel. Y ahí es donde va la evangelización al principio, ¿cierto? A la mujer y al esclavo. El esclavo al cual le dicen, mira, no hay un motivo teológico divino para que vos seas esclavo. Te están mintiendo, o sea, te engañaron y te dicen que vos sos esclavo por una cuestión divina. Es mentira. A la mujer le decían lo mismo, mira, a vos tu marido te oprime, te tiene como un perro y te dice que eso tiene que ver con Dios. No, te mintió. Porque en Dios no hay judío o gentil, no hay libre o esclavo y no hay hombre o mujer. Todos son iguales. Y entonces la mayor conversión ocurría entre mujeres y esclavos. Al punto que hay unas actas de cuando los romanos pateaban la puerta de los cristianos, entraban y se llevaban a todo el mundo preso. Las actas muestran que por cada 6 túnicas de mujer había una de hombres. Eran todas mujeres. ¿Por qué los romanos pateaban la puerta a los cristianos? ¿Por un tema religioso? No, a los romanos no le importaba la religión. ¿Y entonces por qué perseguían la iglesia cristiana? Por una cuestión económica y por el tema de las mujeres, ¿no? ¿Por qué económica? Porque los esclavos eran liberados y ahora había que pagarle sueldo. Y el romano no le quería pagar sueldo a los esclavos. No quería darles derechos laborales. Los derechos laborales arrancan con el cristianismo. Por eso todos los derechos laborales son católicos. Todos los derechos laborales son católicos. Y los derechos de las mujeres los trae el cristianismo. La mujer no tenía ningún derecho hasta el cristianismo. Por eso Roma persigue al cristianismo. ¿Por qué? Porque me complicaste la vida con las mujeres y me haces pagarle sueldos a los esclavos. Y ahora tengo un drama para esa gente de los romanos y los griegos, que no le quieren pagar sueldo a los empleados y no quieren que la mujer esté al mismo nivel que ellos. Entonces persiguen al cristianismo. ¿Por un tema religioso? No. Al romano, al griego no le importa la religión. Ellos tenían 800 dioses, le daba lo mismo. No les importaba. Es un tema económico, el dinero y el tema de las mujeres. Eso es lo que les embroman a los romanos y los griegos, y por eso los romanos persiguen a la iglesia y la iglesia tiene que enterrarse en catacumba durante 300 años. Y después de esos 300 años salen porque ven que si no salen y arreglan con Roma no van a tener posibilidades de evangelizar. Y los romanos ven que ahí tienen un problema eterno que no pueden resolver, que es el cristianismo. Los persiguen, se entierran, los esclavos se liberan, hay guerras de los esclavos que se rebelan y generan problemas en el imperio. O sea, es un tema que se prende fuego, el imperio se prende fuego por culpa de los cristianos que están dándoles derechos a la gente. Entonces, ya en el 300 dicen, bueno, vamos a negociar, negociemos, sentémonos. Constantino y el anterior, que nunca me acuerdo cómo se llama, dicen, che, vamos a arreglar con los cristianos porque esto no da para más, no podemos seguir así. Así que Constantino llama a un sínodo, llama a un concilio para ver con quién conversar. Imagínense que la iglesia no estaba como hoy súper organizada. Estaba la iglesia principal, que era la iglesia de Roma, pero después había un montón de otras iglesias pequeñas, ¿no es cierto? Y que tenían mucho drama de herejías, qué sé yo. Entonces, ese concilio que llama Constantino es decir, miren chicos, yo voy a arreglar con la iglesia, vamos a resolver este tema, pero quiero un interlocutor válido. ¿Quién? ¿Con quién hablo? Porque ustedes son un montón. Así que hagan un concilio, pónganse de acuerdo quién es el que va a hablar conmigo y yo hablo con uno solo. No voy a hablar con 30 tipos, voy a hablar con uno. Uno que ustedes me digan, este es el cabeza de la iglesia. Y yo con ese acuerdo, ¿no es cierto? Y nos ponemos de acuerdo. Entonces la iglesia hace un concilio,
avalado por Constantino, que les dice, mire, háganlo tranquilos, no los voy a liquidar acá porque era el momento perfecto para liquidarlos a todos. Dice, no, yo no, prometo no matarlos, arreglemos. Entonces se hace un acuerdo, se habla, se conversa, la iglesia dice, che, nosotros somos el eje principal, estos tipos son todos herejes, sacalos, no hables con ellos, habla con nosotros que somos la rama principal y acordemos, dejanos salir de las catacumbas para seguir con nuestra evangelización y nosotros a cambio de que vos nos dejes salir de las catacumbas, aflojamos con el tema mujeres y esclavas. Y ahí lamentablemente hubo un pinchazo en cuanto a aquello tan bueno que había arrancado al principio, que era la esclavitud, suspender la esclavitud y darle todos los derechos a las mujeres. En ese momento la iglesia tiene que transar y a partir de ahí la mujer vuelve a perder derechos, los trabajadores vuelven a perder derechos y después recuperarlo llevó 2000 años, ¿no? 1700 años, una cosa tremenda, ¿no? Terrible, terrible. Pero entiendan por qué ocurrió esto. ¿Era eso o seguir bajo tierra? Estaría haciendo yo este video hoy en una catacumba, ¿no es cierto? Enterrado bajo tierra y seguiríamos en el mismo lío. Pudimos salir y hoy estamos afuera porque tuvimos que aflojar en determinadas cosas y decir, bueno, la pateamos para adelante. Más adelante vamos a volver a conversar sobre los derechos de las mujeres, vamos a volver a hablar sobre los derechos de los trabajadores. De hecho, todos los derechos laborales conseguidos para los trabajadores, horas extras, jornada de 8 horas, aguinaldo, vacaciones, todos son derechos conseguidos por los católicos en los últimos 100 años, ¿no? O sea, dense cuenta de lo que ha costado esto, Llevarles la educación que hicieron los monjes allá en la antigüedad, ¿no es cierto? Ni bien salieron, se hicieron los tontos y le enseñaron al pueblo a leer y a escribir, que fue un drama, perseguidos otra vez por haberles ayudado a los pobres trabajadores que pudieran leer y escribir. Bueno, fue una lucha, ¿eh? Llevar la educación pública a la gente fue una pelea tremenda de manos de la iglesia. La iglesia llevó la educación al pueblo. El cristianismo llevó. Si hubiera sido por los reyes, jamás les hubieran dado educación al pueblo. En fin, tengo unos videos por ahí que pueden ver, la historia de la iglesia, donde van a ver este tema de por qué persiguieron a la iglesia durante todo este tiempo y por qué la persiguen hoy. Porque hoy la siguen persiguiendo por los mismos temas. Por el mismo tema se sigue persiguiendo a la iglesia, por darle derecho a los trabajadores, la doctrina social de la iglesia. Es la misma historia, pero hemos subido un montón, hemos logrado un montón de cosas. Hoy estamos afuera, resolvemos un poquito mejor, seguimos luchando por los derechos, con todo lo que cuesta un montón porque hay una oposición enorme de darle derecho al trabajador, a la mujer, a todos los vulnerables. Cuesta muchísimo, no es fácil. La iglesia hace un esfuerzo enorme y siente una oposición tremenda. Bueno, creo que está un poquito más claro este tema de por qué el Espíritu Santo no dejó que fueran para aquel lado al principio y los mandó a Occidente, donde la cosa estaba mucho más grave y embromada. Hoy ya está llevándose la buena nueva a todo el mundo, no hay problema, es otra la historia. Cuesta igual, no es fácil, hay lugares donde el cristianismo no entra. Sabemos bien de todos esos lugares donde el Islam está muy fuerte y se ve al cristianismo como lo sabemos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, sigue costando llevar eso. ¿Qué va a hacer? Hay que hacer un esfuerzo, la evangelización es un trabajo, no es sencilla, no crean que es un paseo por el campo. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.